Antes de empezar, quisiera leerles este versículo hermosísimo, poderoso, en Apocalipsis 1:6. Dice de la siguiente manera: este es el Cristo a quien nosotros adoramos. Amén. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Amén. Dice: aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, diga, nos hizo. No dice que nos hará, dice nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y le comentaba a los hermanos, obviamente a propósito de este versículo, que muchos hermanos en todo el mundo se congregan hoy también con el propósito de festejar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabes, es un hecho que siempre nosotros debemos celebrar y siempre debemos recordar. Amén. Esa resurrección de Jesucristo, escuche bien, es el fundamento de nuestra fe. La resurrección de Jesucristo es el fundamento de lo que es el Evangelio. Y lamentablemente vemos muchas personas también en estos días adorando y reconociendo al Cristo que no es. ¿Por qué lo digo? Porque están adorando y quizás pagando algún tipo de penitencia a un Cristo que todavía está en la cruz. ¿No se ha dado cuenta de eso? Y quizás usted también, o nosotros en otro tiempo lo hacíamos. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento de Dios. No nos había sido revelado esta verdad. Entonces están conmemorando, lo podemos ver de alguna manera, de manera incompleta, fíjense, el más grande de los actos. Porque usted y yo, cuando leemos en la palabra de Dios, obviamente Jesucristo se apasionó. Y la pasión de Jesucristo por nosotros, por un mundo que necesitaba redención y perdón, no empezó en el pretorio, donde iba a ser lacerado, donde iba a ser juzgado, quizás de una manera tan ilegítima, sino que esa pasión comenzó en el cielo. Amén. Cuando voluntariamente Él se despojó de toda su grandeza para venir a convertirse también en un hombre. Todo hombre y todo Dios, para morir por cada uno de nosotros y resucitar en gloria, para que lo que no podíamos antes, ahora lo podemos tener. Y por eso podemos ver, en el otro sentido que les comunicaba, que millones de personas están sin recibir lo que son los beneficios de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque están adorando a un pseudo Cristo. Un Cristo que todavía permanece allí inerte en una cruz. Pero nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, adoramos a un Cristo que está vivo y un Cristo que está resucitado. Un Cristo que se dio como cordero sacrificial a favor de cada uno de nosotros. Amén. Por eso, la celebración de la Pascua o de la resurrección de Cristo no es un conejo. No son unos huevos, no. La celebración, ¿verdad? Es el recordatorio de que un cordero perfecto se dio por sacrificio para cada uno de nosotros, para que tengamos, como les dije, lo que no optaríamos jamás en nuestros recursos ni en nuestra fuerza, esta salvación y esta vida eterna y la victoria en Cristo de poder, ¿sabes?, librarnos de los lazos de la muerte y el pecado. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Cuando nosotros vemos, fíjense, lo que es el recordatorio de esa tumba vacía, no debemos verlo solamente como un hecho histórico que pasó en un momento determinado y que quizás algunas imágenes que pasan por allí, ¿verdad?, que nos gustan muchísimo. A mí me gusta mucho esa imagen cuando vemos la piedra rodada y que no hay nadie en el sepulcro. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo digo, wow, ese es nuestro Cristo. Nuestro Cristo que no permaneció allí en la tumba, jamás podrán encontrar sus huesos. Jamás podrán encontrar el rastro, ¿sabes?, de su humanidad, porque Él resucitó en gloria al tercer día. Pero eso no es solamente un hecho histórico, ¿sabes? Esa tumba vacía es el símbolo visual, que aún las personas que pueden ir a Israel pueden tener la garantía de eso. Es el signo visual de que Él murió,
pero Él resucitó en gloria. ¿Sabes? Él ha vencido con poder y autoridad. Por eso en esta mañana le pido por favor que usted ponga mucha atención a esto para que podamos entender algunas cosas. Obviamente en un mensaje no puede ir contemplado todo esto, pero que el Espíritu Santo me ayude y le ayude a cada uno de ustedes y a mí también a entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros transmitir en este tiempo. Fíjense, en Cristo Jesús nosotros tenemos un nuevo nacimiento. Pero eso no es solamente por su muerte o por su pasión. Obviamente no le estoy quitando mérito a esto. Si no hubiese habido una pasión y una muerte en la cruz, esa ruta hacia el Calvario, hacia el Gólgota, no hubiera habido también una resurrección. Pero sabes, en Cristo Jesús, a través de su resurrección, como les decía, que es el fundamento de nuestra fe, la resurrección. Es el fundamento del evangelio de Jesucristo, este evangelio que proclamamos, este evangelio que nos ha sido dado a través de la persona de Jesucristo también. Solamente a través de esa resurrección puede haber un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Usted y yo hemos nacido de nuevo. Cuando estábamos muertos en delitos y pecado, nadie optaba para un nuevo nacimiento, para una nueva vida. En nuestros delitos y pecados, como estábamos, separados de Dios. Porque no había ningún justo ni aún uno. Sabes, todos teníamos que ser condenados, pero gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos alcanzó y en Él nosotros tenemos perdón de pecado, tenemos redención y tenemos el camino abierto hacia nuestro Padre Celestial. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no requerimos de ningún tipo de cosas, de rituales para hacer, para nosotros podernos acercar a la palabra, a la presencia de Dios. ¿Sabe? Usted y yo tenemos libertad para estar en la presencia de Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana y todos los meses del año. Amén. Eso lo podemos hacer en el Señor a través de su resurrección, que nos dio el nuevo nacimiento y también ha hecho posible esta restauración en nuestras vidas. De tal manera que se cumple en nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dígalo. He aquí, todas son hechas nuevas. Y solamente esa restauración en nuestras vidas puede ser posible a través del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que rompió ese poder que tenía el pecado. No solamente, ¿sabes?, que quería venir sobre Él, sino ese poder del pecado sobre nuestras vidas. Y ahora nosotros podemos hacer posible en nuestra vida lo que antes era imposible en nuestra humanidad. Por eso usted y yo, a pesar de las luchas que tengamos, a pesar de las tentaciones muchas veces que nos rodean y aún la incitación de esta carne, del mundo y del mismo Satanás, usted y yo podemos tener el poder que está dentro de nosotros para permanecer libres del pecado y toda cadena que quiera venir a atar nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿por qué podemos hacerlo? Porque Él lo hizo. Diga conmigo, yo puedo porque Cristo pudo. Yo soy porque Cristo es. Amén. Entonces, y no solamente eso, sino que nos ha dejado su Espíritu Santo poderoso. Su Espíritu Santo que nos faculta a cada uno de nosotros para que podamos tener victoria en medio de la oscuridad, para que podamos tener victoria ante el pecado y vivir vidas separadas del pecado. Eso solamente lo podemos hacer, ¿sabes?, con la presencia del Espíritu Santo de Dios. En 1 Corintios 15, 54, 55 dice lo siguiente. Dice algo también realmente poderoso, en palabras del apóstol Pablo y revelación del Espíritu Santo. Sorbida es decir, succionada. Miren lo que dice. Sorbida es la muerte en victoria. Es decir, que el poder de la inmortalidad del Señor, ¿sabe?, succionó el poder de la muerte. Qué poderoso es eso, para explicárselo de alguna manera. Y dice luego una pregunta, dos preguntas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón con el cual me podías herir. El aguijón con el cual me herías, ¿sabes? Y yo estaba apartado de Dios a través del pecado y merecía la muerte eterna. ¿Dónde está ahora tu aguijón, muerte? Y dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está el poder de la victoria, de la muerte que tenía antes? Y dice, sorbida es la muerte en victoria.
Y nosotros vemos cómo antes de la muerte de Jesucristo, escuche bien, la muerte era considerada como algo definitivo. Algo totalmente definitivo donde se acababa todo, donde no teníamos ninguna gracia sobre nuestras vidas que nos podía acercar a Dios. Y usted y yo éramos objeto de la ira de Dios. ¿Sabe? Nuestra injusticia y nuestro pecado nos separaba totalmente de Dios. Pero a través de Jesús, solamente a través de Jesús, no es por mérito. Por eso a Él se le dio un nombre que está por encima de todo nombre. Y solamente en su nombre nosotros podemos ser salvos. Sé que usted lo sabe, pero es algo que tenemos que recordar siempre, porque si no nos veremos como la gente que todavía no conoce a Jesús, haciendo cosas para hacer, haciendo cosas para acercarnos a Dios. Cristo lo hizo todo por nosotros. Él abrió el camino para que usted y yo tengamos libertad de ir delante de la presencia del Padre y no ser desechados. ¿Por qué? Porque su sangre preciosa ha quitado todo pecado y su sangre preciosa nos cubre. Amén. Eso es poderoso. Entonces, fíjense, la muerte a través de Jesucristo se convirtió en algo totalmente sin poder. Y ella fue totalmente también consumida por la victoria de la resurrección y la vida eterna que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el mismo momento que usted y yo hemos recibido a Jesucristo, la vida eterna no es algo que vamos a tener. No es un privilegio poderoso a futuro. Usted y yo, aún viviendo aquí en la tierra, tenemos la vida eterna que nos ha sido conferida a través de Jesucristo a cada uno de nosotros. Y eso es poderoso, porque cuando entendemos eso, entendemos también que no estamos atesorando solamente aquí, sino que atesoramos también para lo celestial. Y que cuando usted y yo un día, porque va a llegar, lo inevitable sucederá, usted y yo un día cerremos nuestros ojos aquí en la tierra, no será el final de nosotros, no será el final de la existencia, sino un cambio de existencia. Será un dormir aquí, pero un glorioso despertar. Dele la gloria a Dios, amén. Gloria al Señor. Y eso me emociona mucho. Y cuando entendemos esto, creo que eso también nos desprende un poco más de ese sentido terreno, tan terreno que tenemos aquí marcado, sino que también hay un anhelo, ¿sabes?, en nuestra vida, una convicción de poder entender que el Señor ha atesorado para nosotros también y recordar que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice Romanos 6:4, fuimos sepultados juntamente con Él para muerte. Escuche bien. Juntamente con Cristo, nosotros también hemos muerto. Y sabes, por eso el Señor dice que el que quiere venir en pos de mí, niéguese todos los días, tome su cruz y sígame. ¿Qué pasaba cuando alguien veía a alguien que iba con su cruz, cargando su cruz fuera de la ciudad? Porque las crucifixiones eran fuera de la ciudad. ¿Qué decían ellos? Hay uno que va a morir, ¿verdad, Mari? Ay, allá va hay otro que va a morir. Eran sentenciados a muerte y tenían que cargar su propia cruz. Y sabes, no hay resurrección si primero no hay muerte. Entonces, ¿qué dice el pasaje? Fuimos sepultados, fuimos muertos juntamente con Él, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay vida nueva y no hay nuevo nacimiento si nosotros no morimos primero. Por eso es que cuando nos bautizamos, ¿cuántos son bautizados aquí en aguas? ¿Verdad? No por aspersión no, en agua. Cuando nosotros somos bautizados, ¿qué significa eso? En sencillas palabras. Cuando nos sumergen, ¿qué pasa? ¿Qué declaramos delante de los hombres, delante de los ángeles, delante de Dios y aún delante de los demonios? ¿Qué estamos declarando? Que yo estoy muriendo para el mundo. Yo estoy siendo sepultado, me estoy identificando, me estoy despojando. ¿Sabe? Me estoy identificando con Cristo en su sepultura. Entonces, Cristo se despojó de todo lo que tenía allí, habitó entre nosotros, ¿sabe?, para morir por nosotros, como un humano. Entonces, nosotros nos identificamos con Él en su muerte. ¿Para qué? Para que esa nueva vida sea levantada en nosotros. ¿Por qué? Porque si el grano que cae en tierra no muere primero, entonces no germina,
no nace y no da fruto. Pero gloria a Dios porque con Él estamos sepultados y con Él hemos sido levantados para una nueva vida. Amén. Entonces, fíjense, mis hermanos, la muerte no es la derrota final. Yo me imagino al enemigo, ¿verdad? Y todos sus demonios. No conocían el plan de los siglos. Quizás vestigios de algunas cosas. Que siempre creo y digo que si Satanás hubiera conocido todo esto del plan de los siglos, el plan maestro, hubiera bajado a Jesucristo de la tumba, de la cruz, perdón, le hubiera hecho electroshock para que no se muriera. Él no sabía todo lo que implicaba eso. Pero fíjense, la muerte no es una derrota final. Quizás como lo veían aquellas personas en ese tiempo. ¿Qué creen ustedes que pensaron los discípulos cuando vieron a Jesús en la cruz? Ya antes le habían abandonado. Muchos de ellos, ¿verdad? Le habían abandonado. Quizás se sentían defraudados. Quizás estaban allí diciendo, bueno, no cumplió sus promesas. Porque ellos esperaban que Jesús viniera como un gran héroe, ¿sabes? A conquistar y a echar por tierra toda la fuerza del imperialismo romano. Pero Jesucristo vino con otro reino más poderoso que cualquier reino humano. Pero ellos no lo entendían. Entonces, no entendían que la muerte no es la derrota final, no era la derrota final de Cristo, sino era un gran salto, diga conmigo, un gran salto hacia una gran victoria espiritual. Y todo en la palabra de Dios tiene un trasfondo, nada hay de manera aleatoria, todo tiene. Entonces, cuando nosotros vamos a las sombras, que es el Antiguo Testamento, allí nos narra todo lo que iba a suceder, del porqué de todas las cosas. Y fíjense, les invito a leer en Lucas 22:13. Anótenlo allí los que están. Allí nosotros leemos, luego usted lee el pasaje completo, que Jesús estaba celebrando la última cena de Pascua. Era su última cena con sus discípulos y era la última cena de celebración de la Pascua. Fíjense bien. Entonces, esa última cena que iba a dar ese paso al establecimiento de un nuevo pacto hecho en su sangre, glorioso. Ese nuevo pacto que está en nuestras vidas. Ese nuevo pacto a través de su sangre que está en nuestras vidas y nos da legitimidad como hijos de Dios. Y eso es poderoso. Cuando usted y yo estamos bajo ese pacto, nosotros podemos contar con la garantía de la presencia de Dios. Es por eso que usted ve también en la sombra, que es el Antiguo Testamento, cuando Goliat, eso se los dije en una oportunidad, cuando Goliat viene. Y David, ¿qué es lo que le dice? Viene este filisteo incircunciso. ¿Dónde radicaba la seguridad de él, de David? De que él, ¿sabe? Estaba bajo el pacto. Entonces, ese incircunciso no estaba debajo del pacto. Entonces, eso le daba a él seguridad. Porque si él estaba debajo del pacto, él tenía el respaldo de Dios. ¿Sí me entiende? Por eso le dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios que tú has retado. Dígale al que está a su lado, estamos bajo el nuevo pacto, hecho no con sangre de animales, sino con el Cordero perfecto, sacrificial, que se dio a favor de cada uno de nosotros, nuestro Señor. Por eso le decía, la Pascua no es un conejo. La Pascua no son unos huevos. ¿Sabes? La Pascua es Cristo. Amén. Entonces, fíjense, cuando Él estaba allí, la celebración de esta Pascua sería diferente. Él estaba allí en su última cena. Y siempre me gusta como visualizar un poco, imaginarme algunas cosas. No estoy diciendo que. Por eso nosotros debemos leer la Biblia. Yo no digo que usted no vea series, que usted no vea The Chosen, no vea La Casa de David, lea la Biblia. Porque hay cosas que son y cosas que no son. Entonces la palabra de Dios es la única fuente de lo que es la revelación de Dios y su palabra, conocimiento de Dios y de todo esto lo que implica. Ahora, esta Pascua sería diferente. Esta última cena sería diferente. Porque el cordero que se daría en esa fiesta sería Cristo mismo. Las otras personas no lo sabían.
Aún los mismos apóstoles no lo entendían. Y Cristo estaba allí con ellos. Estaban sentados minutos antes, unos minutos antes, Jesús, ¿sabe? Dice que se ciñó la toalla, tomó una ponchera, un lebrillo, ¿y qué empezó a hacer? A lavar los pies de cada uno de los discípulos. ¿Sabes? Con un amor entrañable. Era su última cena. Es como cuando, yo no sé si le ha tocado, a mí me ha tocado muchas veces, cuando hay alguien que dice, pastora, jóvenes que se han ido, me voy del país. Y mi esposo y yo acostumbramos a invitarle un almuerzo. Y para nosotros el último almuerzo con ellos. No sé cuántos años después vamos a tardar en no encontrarnos. Y es un momento de mucha alegría, ¿sabe? Pero es un momento muchas veces de tristeza. Así estaba Jesús y empezó a lavarle los pies a Pedro. Aquel que dijo, yo te voy a acompañar donde quiera que tú vayas. Si es preciso, yo tomaré tu lugar. Nadie te va a hacer daño. Yo no lo voy a permitir jamás. Y estaba allí y Jesús sabía que unas horas después él le iba a abandonar. Y en un acto de heroísmo le iba a cortar la oreja a Malco para hacer ver cuán fiel era al Señor y luego lo iba a abandonar en el momento cuando el Señor más lo necesitaba. En el momento de mayor angustia, en el momento de agonía. Y no sé si tú te has sentido de esa manera. Quizás tú dices, es el momento donde yo más necesito el apoyo. El momento donde más necesito la compañía. El momento donde más necesito la palabra de ánimo. Y quizás nos hemos visto, ¿verdad? Solos en medio de la situación. Jesús todo lo pasó, ¿sabe? Y Él entiende nuestra humanidad y quiere también que recordemos que Él siempre está presente. Amén. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre Cristo y otras religiones. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo. Él está resucitado. Pero fíjense, estaba allí él con Juan recostadito de él. Señor, tú me amas más que todo, yo lo sé, no lo digas en público, para que los demás no se molesten. Estaba allí Judas. Judas ya había hecho la negociación por Cristo. ¿Sabes? 30 monedas de plata, que eran las monedas que se daban por un esclavo. 30 monedas de plata, que era el costo a veces también de un buey, de un animal. Y Judas estaba allí, mojando su pan en el guiso del Señor, ahí en la Santa Cena. Pero ¿sabe? Jesús le lavó los pies a todos. Jesús estaba con ellos allí, diga conmigo, hasta el último momento. El Señor nunca nos abandona. Dice que eran los momentos cruciales. ¿Y cuántas veces nosotros sí a Él? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero Él jamás tenga la seguridad de que Él nos va a abandonar en ningún momento que nosotros estemos pasando. Amén. Y estaba allí, esa Pascua iba a ser diferente. Entonces, ellos estaban allí celebrando la Pascua por disposición de Dios. En Éxodo 12:13 usted puede ver eso, que el Señor les mandó a ellos a conmemorar la Pascua, es decir, la salida de Egipto, con mano poderosa de parte del Señor. Diga conmigo, debo recordar. Nosotros siempre debemos recordar lo que Dios ha hecho. ¿Sabes? Porque el recordar no solamente nos mantiene en un estado de agradecimiento aun cuando no veamos nada, sino que el recordar nos permite fundamentar nuestra fe, afianzar nuestra fe. Porque Dios es un Dios de pactos. Dios no cambia con las circunstancias, ni en lo que nosotros podamos vivir. Y el recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, eso nos coloca en esa situación, en esa posición. Amén. Entonces ellos estaban allí celebrando la Pascua. La Pascua en hebreo significa Pesach, que es un gran salto. Por eso le decía hace unos minutos atrás, ¿verdad? Que la resurrección es un gran salto hacia la vida eterna. Un cambio de existencia que no solamente tenemos cuando cerremos los ojos aquí en la tierra, sino que tenemos aquí en la tierra. Amén. Entonces, ¿qué pasó allí en esa Pascua? ¿Por qué celebraban? Dios pasó por alto, ¿sabes? Los hogares de los israelitas aquella noche, les invito a que usted lo lea. Y el Señor les mandó que mataran un cordero y que la sangre fuera untada en los dinteles.
Usted conoce la historia, la mayoría. Entonces ellos juntaron y cuando pasara el heridor, que iba a dar muerte a todos los primogénitos, no pasó solamente por la casa de los egipcios, sino pasó también por la casa de los hebreos. Pero sabes, cuando el heridor pasó y vio la sangre en los dinteles de los hebreos, ellos fueron excluidos de la muerte. ¿Está entendiendo? La sangre del cordero permitió que ellos fueran excluidos de la muerte. ¿Por qué? Porque allí ya se había pagado el precio. Ya se había derramado sangre. Y la ley decía que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Esa casa era perdonada porque hubo un derramamiento de sangre. Entonces los libró a ellos de ser tocados por el heridor. Por eso usted puede ver que mientras ellos celebraban con todo lo que el Señor les dijo que prepararan, ¿sabes? Había llanto en las casas de los egipcios, porque todos sus primogénitos, incluyendo los animales, habían muerto en esa noche. Y mientras había muerte alrededor de ellos, aún en tierra extranjera, el Señor los guardó de una muerte inminente. ¿Por qué? Porque la sangre del cordero había sido derramado en esa casa para perdón de los pecados de esa casa. Y esa sangre era la prueba de que allí ya se había pagado el precio. De que allí ya se había pagado el precio por esa casa. ¿Por qué? Porque la ley decía, ¿sabe? Que se apaciguaba la ira cuando había derramamiento de sangre. Era el requerimiento de la justicia de Dios. Entonces, dice en Éxodo 12:13, y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá plaga de mortandad. Y como les decía, mientras los egipcios eran azotados por todas estas plagas, Dios guardó a su pueblo de tal manera que fueron liberados por el mismo Dios con mano poderosa. Usted y yo tenemos un Dios poderoso. Un Dios sabe que la tumba no lo pudo retener. Que mientras lo injuriaban previo a la resurrección, mientras la gente le decía, eres un fraude quizás, eres un mentiroso, prometes cosas que no vas a decir, ¿sabes? Ese Cristo se levantó al tercer día con poder y gloria. Es el Cristo a quien nosotros adoramos. Usted y yo no estamos adorando a un cruz semidesnudo en una cruz. Usted y yo no estamos adorando a un Cristo muerto. Usted y yo adoramos un Cristo vivo que se levantó entre los muertos. Amén. Diga conmigo recordar. Porque así como el pueblo de Israel tenía que recordar constantemente los detalles, escuche bien, de la obra redentora a través de ese cordero. Como ellos eran limpios su pecado a través de la sangre rociada del cordero. Cómo fueron librados de la misma muerte, nosotros debemos recordar siempre la obra redentora de Cristo. Y es algo que muchas veces olvidamos. No recordamos lo que el Señor hizo, conquistó a favor de cada uno de nosotros y lo poderoso que tenemos en cada uno de nosotros también como hijos de Dios. Entonces la palabra siempre, mis hermanos, nos va a motivar a recordar. Por eso debemos leer la palabra, para recordar las promesas de Dios, para recordar su fidelidad. Lo que Él ha hecho mientras el enemigo viene, sabes, a quererte, meter tantas cosas en tu mente y decir, no optas. ¿Por qué? Porque eres una persona imperfecta. Mira cuántas veces te equivocas. Mira cuántas veces esto, mira cuántas veces lo otro, mira esto y Él te condena. ¿Qué me recuerda la palabra? Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por la obra redentora de Cristo. No lo podía hacer yo, pero Él lo hizo por mí. Y en Él todo eso es posible. Amén. Entonces Dios, diga, es un Dios de pacto, un Dios de promesas. Dios es un Dios fiel. Aleluya. Pero fíjense, todo esto que les comenté era una sombra de lo que había de venir. ¿Por qué? Porque esa sangre de los corderos o machos cabríos, los animales que se llevaban al sacrificio para ser inmolados allí muertos, cubrían el pecado temporalmente, pero no lo quitaban. Y era algo como dual, porque mientras las personas venían con el sacrificio, con el macho cabrío, con el animal para ser sacrificado, ¿sabes? Por un lado había alegría, porque ellos decían, mis pecados van a ser perdonados por un año, por un año.
Mis pecados van a ser tapados, pero no quitados, ¿sabes? Pero por otro lado, ellos recordaban, el mismo sacrificio les recordaba que seguían siendo pecadores. Que eso era algo temporal. Pero ahora, escuche bien, usted y yo podemos dar gracias al Señor. Porque Él se ofreció como cordero. Perfecto. Se dejó inmolar para que hoy usted y yo no seamos libres de Egipto como ellos, sino que seamos libres de la muerte y de la opresión del pecado en nuestras vidas. Y eso es algo que debemos recordar. Yo siempre le digo a las personas cada vez que puedo, le digo, obviamente nosotros debemos ser conscientes de algunas cosas. Pero si usted todo el tiempo está diciendo yo soy pecador, yo soy una mala persona, yo soy totalmente imperfecto, eso es lo que va a hacer. Usted y yo debemos traer a memoria todos los días la obra de Cristo en nuestras vidas. Él me limpió, Él me justificó, Él me alcanzó con su sangre preciosa y en función de eso yo voy a caminar. Dele la gloria a Dios. Amén. Porque a través de su cuerpo y de su sangre nosotros tenemos redención. Todo aquel que cree en Él, Dios, escuche bien, le libera del poder del pecado en su vida. Le libera. Y eso solamente se puede hacer por la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas, que ha llegado a nosotros por la obra y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, yo me voy, pero yo no los voy a dejar huérfanos. Yo no los voy a dejar desasistidos. Yo dejaré uno igual a mí que irá con ustedes a su lado, el Paracleto, todos los días de su vida. Lo que no podíamos, ahora lo podemos. Por la obra redentora de Cristo y el poder del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Amén. Y esto es maravilloso. Y fíjense, en el Evangelio de Juan 1:21, Jesús es identificado no como un conejo de Pascua, sino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense cómo el mundo a veces trata siempre de hacer paralelo a lo que son las cosas de Dios. Entonces, esta imagen de Cordero de Dios, como lo dijo el mismo Juan el Bautista, es allí cuando vio a Jesús, su primo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esta imagen, ¿sabes? Este título, este nombre no es por casualidad, sino un cumplimiento perfecto de lo que el Señor había establecido en el Antiguo Testamento, de que Él sería un Cordero pascual, para darse a favor de cada uno de nosotros, para entregar su vida, apasionarse por nosotros, imagínense. ¿Habrá un amor mayor que este? Que el amor del Señor. Así que cuando ustedes se sientan, ay, que no me aman, que no me quieren, que no me están dando lo que yo necesito, mi hermana y mi hermano, hay alguien que te ama como nadie lo va a hacer. Nuestro Señor se apasionó tanto por ti y por mí, que dejó su trono para morir por cada uno de nosotros. Fue tan grande su pasión. No escatimó, ¿sabe? Y dice la palabra de Dios que Él se ofreció como cordero para liberar a la humanidad del pecado. De la misma manera como ese cordero antiguamente liberaba por un tiempo de pecado a las personas, pero Él lo hizo para ofrecerse una vez y para siempre por cada uno de nosotros. ¿Sabes? El cordero perfecto. Porque así como el sacerdote no podía llevar cualquier cosa, eso somos nosotros, que traemos al Señor lo peor. El tiempo que me sobra, el billete que no me agarran en ninguna parte. A veces estamos aquí adorando al Señor y con el teléfono en la mano. Traemos como el cordero tuerto, cojo y totalmente defectuoso. Pero no, Jesucristo fue el cordero perfecto, porque la ley decía que el cordero tenía que ser perfecto, sin mancha, sin ningún tipo de contaminación, no tenía que estar enfermo. ¿Quién calificaba para eso? Si usted y yo fuimos engendrados en pecado. Si traemos el ADN de nuestros primeros padres, porque la muerte entró por un hombre, Adán, pero la vida por uno, Cristo. Amén. Entonces nadie calificaba para ofrecerse, solamente uno que era perfecto. Y dice la palabra de Dios, uno que enmudeció en presencia de sus trasquiladores. Así como iba la oveja o el macho cabrío enmudecido para ser trasquilado por las personas que hacían este trabajo. Dice que el Señor fue enmudecido, dispuesto, escuche bien, a dejar toda su reputación.
dispuesto a dejar toda su grandeza, que aunque fue todo Dios, también era todo hombre. Él sentía. Él caminó entre nosotros y dice la palabra, y vimos su gloria como la del unigénito, Hijo de Dios. ¿Sabes? Él depuso todos sus derechos, todo lo que él tenía para hacerse semejante a los hombres. Y así como una oveja, él no se resistió en nada al ser trasquilado. No se resistió acerca de lo que le iban a hacer. Y dice en Pedro, primera de Pedro 2:23, escuche. Quien cuando le maldecían, no como nosotros, vamos a ver quién maldice más y cuál maldición es más grande. No, dice cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Con qué respondía? Con perdón. Amén, iglesia. Yo no puedo hacer eso. Tú no puedes hacer eso. En nuestra humanidad no, pero nosotros tenemos al Cristo en nosotros. Lo que Él puede, nosotros lo podemos hacer. Y lo que Él es, nosotros lo somos. Amén. Y dice, cuando padecía, no amenazaba. Ya verás lo que me van a hacer, lo que les pueda hacer. Yo voy a mandar a pedir en este momento, como lo dijo en Getsemaní, yo puedo mandar a pedir 12 legiones de ángeles. Y una legión equivalía a 6,000 o 12,000 soldados. Yo puedo mandar a pedir, sabes, a mi Padre, 12 legiones de ángeles, pero no lo haré. Entonces, cuando le maldecían, padecía, no amenazaba, sino encomendaba, dice primera de Pedro 2:23, la causa a aquel que juzga justamente. Y él no dijo, a mí no me pueden hacer esto porque yo soy el Hijo de Dios. Ustedes no saben con quién se están metiendo. Ustedes no saben la grandeza que yo tengo y los millares de ángeles que están a mi favor. No, él no dijo nada de esto. Dice Isaías 53:7, escuche bien, angustiado y afligido. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca ante los improperios, ante las calumnias de las personas, ni siquiera dio explicaciones. Explíqueme el por qué estoy aquí. Explíqueme el por qué me están dando un juicio injusto, totalmente inválido, fuera de las leyes. No, y sabes, y se presentó sin resentimiento. Y usted y yo podemos ver que aún él estando en la cruz, la gente decía, bájate de la cruz si eres Dios. No sanaste a muchos, sánate ahora, bájate tú. Y la gente le decía improperios a aquellas personas que horas antes, hagamos memoria, decían bendito el que viene en el nombre del Señor, con palmas en las manos y mantos que le ponían a su alrededor. Cuando él entró a Jerusalén en el burrito. Esas personas estaban allí. Y sabes, la actitud de Jesús no era de maldición. Ni diciéndole, Padre, tú estás viendo todas estas cosas, dale a cada quien su merecido. No, sino decía, perdónalos, Padre. Ellos no saben lo que hacen. No le ha sido revelado, pero a usted y a mí sí nos ha sido revelado los misterios del reino. Amén, dele la gloria a Dios. En su corazón solamente, mis hermanos, había amor para quienes lo azotaron. En su corazón solamente había amor, escuche bien, para aquellas personas que le llevaron a la cruz. Por eso Dios, Jesús, no tiene amor, Él es amor. Amén. Entonces Él no se resistió con aquel hombre que le traspasó el costado. No se resintió con aquel hombre que con todo ensañamiento del infierno, ¿sabes?, perforó sus manos ni sus pies. Y le incrustó en su cabeza aquella corona de espinas que traspasó sus sienes y que hizo que su cabeza aumentara de una manera desbordante por la hinchazón. Aparte de todos los golpes que había recibido él. ¿Sabes? Allí estaba el sustituto, el cordero. Y yo les decía con mucho respeto, la gente dice que el vicario es el papa. ¿Sabes? El vicario no es el papa. El único vicario es Cristo, porque vicario significa sustituto. Y solamente el sustituto, el vicario, tomó el lugar que nos correspondía a nosotros para que hoy nosotros tengamos la grandeza de lo que Él conquistó para cada uno de nosotros. Amén. En Él podemos. El poder de su resurrección.
El poder de su resurrección nos califica para amar a los que no se merecen, para perdonar a aquellos que no merecen perdón. El poder de la resurrección permite ese poder, ¿sabes? Que no solamente lo levantó y que los brazos de la muerte no lo pudieron retener. Es el que nos da también el poder y la facultad de poder amar, de poder prevalecer en medio de las dificultades. ¿Usted se cree que Cristo no sabía lo que le iba a suceder? Y allí en Getsemaní, donde fue la primera muerte, porque tuvo una muerte previa. Primero murió él en su yo y después su cuerpo le siguió. En Getsemaní, Señor, si quieres pasa de mí esta copa. Pero ¿usted cree que él lo estaba haciendo porque él no sabía lo que le iba a suceder? Porque decía él, porque iba a llegar el momento. Como él es el vicario, era el vicario, el sustituto, iba a llevar todo el peso del pecado de la humanidad, el tuyo y el mío. El pecado que muchos cuestionan de nosotros. El pecado que nos hace ser malas personas muchas veces. El pecado que nos hace ser malos padres. El pecado que muchas veces nos envuelve y nos lleva en sentido contrario a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ese pecado, el Señor lo iba a llevar en su cuerpo. Y Él sabía que iba a llegar el momento donde el Padre no iba a poder aceptarlo ni estar con Él. Porque no hay ninguna congruencia entre el pecado y la santidad de Dios. Por eso en la cruz, Él decía, Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él llevaba todo el pecado de la humanidad. ¿Sabes? Él allí en el Getsemaní no estaba pidiendo que esa copa pasara de él, porque él le temía el flagrum. ¿Sabes qué era el flagrum? Era ese látigo al que todos temían. Un castigo romano para los reos, las personas que rompían las leyes para los esclavos. ¿Y sabes cómo era el flagrum? No era un cualquier látigo. Era unas tiras de cuero sostenidas por una vara. Y al término de cada una de estas ramificaciones tenía porciones de plomo, de hierro o de hueso. ¿Y sabes lo que sucedía? Que cada vez que el flagrum no daba un solo azote, daba varios en un solo azote. ¿Y qué sucedía? Que con cada azote se iba la piel del reo, su espalda. La espalda, sus costillas quedaban expuestas y muchos de los reos morían allí en el lugar del azote. Y sabes, cuando Jesús dijo, Señor, si quieres pasa de mí esta copa, no lo estaba diciendo, porque él quería evitar el flagrum. No quería evitar el ser traspasado. No quería evitar quizás los improperios de las personas. Dice la palabra que mecían su barba, ¿sabes? Lo escupían. Toda clase de improperios para aquel que solamente hizo bien. Para aquel que vino a sanar, que vino a salvar lo que se había perdido. Aquel que los suyos no le recibieron, pero a todos los que creen en su nombre les dio el derecho de ser llamados hijos de él. Amén. Llevó en su cuerpo sobre el madero todo lo que nos correspondía a nosotros también. Y esto no es para que nos pongamos sentimentales. Obviamente no podemos dejar de experimentar algunas emociones por esto. Todo lo que padeció nuestro Cristo por nosotros. Pero que para que usted y yo entendamos la grandeza de este acto. Que Jesús no solamente se quedó allí en el Getsemaní, no se quedó en la cruz, no se quedó en el pretorio, Él resucitó en gloria. Y dice la palabra de Dios que Él se dio una vez y para siempre. Por lo tanto, no queda más sacrificio por hacer. No queda más, no puedes aportar a la gracia nada. No podemos aportar a la salvación nada. Por eso es que muchas veces, cuando veo a las personas haciendo algún tipo de caminata, aún lacerándose, pagando penitencias, promesas, no sé, ¿sabes? Digo, Señor, permite que la revelación de tu palabra y de tu presencia llegue a sus vidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que ya no queda sacrificio por hacer. Él se dio una vez y para siempre por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros podemos asegurar que Él rompió el poder del pecado? ¿Sabes por qué? Porque la resurrección es la garantía que el sacrificio fue perfecto. Si Jesús no hubiese sido perfecto, no hubiera resucitado. Antiguamente, cuando el animal tenía defectos y las personas lo llevaban ante el sacerdote,
¿Sabes lo que pasaba? Si el animal tenía defectos, estaba enfermo, tuerto, cojo, cualquier cosa, no aceptaba el Señor el sacrificio. Y la gente se iba con tristeza a su casa nuevamente a esperar un año para perdonar los pecados. Porque si no había perdón de pecados, no había presencia de Dios. No hay congruencia entre el pecado y la santidad de Dios. Pero ¿sabes lo que sucedía? Cuando se llevaba una ofrenda y el Señor la aceptaba, había gozo. No solamente en aquel que llevaba el ofrecimiento, sino también en el sacerdote y en todo el pueblo. Sabes que los pecados eran perdonados por un año. Pero usted y yo tenemos perdón de pecados todos los días. Amén. Las 24 horas, los 7 días de la semana, los 12 meses del año. Denle un aplauso al Señor. Por eso dice la palabra de Dios que cuando Jesús expiró a la hora novena, hubo una gran conmoción. Antes de su muerte, que él expirara, ¿sabes? Todo se puso negro, todo, hubo un gran terremoto, una gran conmoción. Y yo me imagino el diablo haciendo fiesta. Él no sabía el plan de los siglos. Él no estaba consciente de este plan maestro. Le decía a los hermanos en el otro servicio, si él hubiera sabido la victoria que iba a haber en la resurrección de Cristo, quizás él pensaba que se iba a quedar allí muerto. No se acordó de las palabras que el Señor le dio a la mujer. Ella te herirá, tú le herirás en el calcañar, pero ella te herirá en la cabeza. La iglesia. Amén. Entonces fíjense cómo nosotros vemos que Jesucristo en la cruz, si el diablo hubiera sabido eso, lo hubiera bajado, le hubiera puesto asistencia y le hubiera hecho electroshock para que no muriera. No estaba consciente de lo que iba a suceder el tercer día en gloria. Amén. Y dice el Señor, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Al trono de la gracia, a la presencia de Dios para alcanzar, escuche bien, para usted y para mí, misericordia. Alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto nos dio la garantía de la resurrección, que usted y yo podemos tener socorro oportuno cuando vamos a la presencia de Dios. No esperes que otro lo haga por ti. Pastora, vaya usted, me dice la gente muchas veces, porque usted está más cerca de Dios. Usted busca más de Dios, usted es más santa que otras personas. Vive con ella, como dicen algunas personas por ahí. Usted puede ir. Por eso que cuando Jesús expiró, el velo del templo fue roto, rasgado de arriba abajo. La misma mano de Dios, diciéndonos a ti y a mí, no necesitas que otro vaya por ti a la presencia de Dios. Tú puedes ir libremente y confiadamente y tener la seguridad de que yo te voy a dar mi socorro oportuno. Amén. Denle un aplauso al Señor. Diga, hemos sido justificados por el Señor. Amén. Entonces, la resurrección de Jesús, mis hermanos, no es una fecha solamente. No es que vamos a esperar una fecha en el año para nosotros poder traer a memoria esto, poder recordarlo, sino que lo tengamos presente en nuestros corazones, porque la resurrección, escuche bien, es el corazón del evangelio. La resurrección de Cristo. Obviamente no estamos demeritando su pasión, no estamos demeritando todo lo que Él pasó. A veces leyendo la palabra revivo, ¿no?, cada uno de estos acontecimientos y yo le digo, Señor, todo lo soportaste por nosotros. Llevaste la pesada cruz. Un hombre que ni conocías te ayudó. Te caíste, muchas veces te levantaste por amor a nosotros. Allí aguantaste, soportaste hasta el Gólgota, donde no terminó la agonía, sino donde aún el ensañamiento de las tinieblas vino sobre él. Todo el peso de las hordas de demonios del infierno vinieron sobre él para hacerles todo el daño que ellos podían. Pero sabes, aun cuando el Padre quizás estaba viendo todo lo que pasaba el Hijo, sabes, él entendía que después de un sábado iba a venir un domingo. ¿Sí me entiende esto? Porque después que Jesucristo fue muerto, lo asesinaron vilmente. Dice que llevaron su cuerpo al sepulcro antes de que terminara el día de reposo. Y saben, allí lo pusieron, su cuerpo hecho un amasijo, me imagino, de huesos, su
cara totalmente desfigurada, porque aunque, les confieso, nunca he podido ver la pasión de Cristo. Se los confieso. Creo que no la voy a ver tampoco. Me da como una cosa muy, muy fea. Pero, ¿sabes? No es ni siquiera la cuarta parte de lo que Jesucristo padeció. Cómo fue desfigurado, maltratado con todo el ensañamiento, con que puede hacerlo un corazón lleno de maldad. Y cuando lo pusieron allí en el sepulcro, el día sábado, considero que fue el día más oscuro, el día más silencioso. Quizás los discípulos escondidos de un lugar a otro, huyendo, desesperanzados, diciendo, menos mal tenemos las barcas. Entregamos las redes un día al maestro, pero conservamos las barcas. Escondiéndose de un lugar a otro. Y todas las promesas que Él nos hizo, ¿dónde están? Nos prometió un reino y mira dónde está, metido en un sepulcro. Con un cuerpo totalmente destrozado, que nunca va a volver a la vida. Así estaban ellos, desesperanzados. Y creo que la mayoría de nosotros nos hemos sentido así. Son los momentos quizás cuando usted y yo decimos, nada está pasando, Dios no me habla, no escucho nada, nada sale bien. Es como la larga espera de algunas cosas. Pero recuerde, así como hubo un sábado que aparentemente no estaba sucediendo nada, llega un domingo de resurrección, donde todo se hace posible. Amén. Denle un aplauso al Señor. Quiero ir a la última parte de este mensaje, porque les decía que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es una fecha, es el corazón del Evangelio. Escuche bien, es el corazón del mensaje del Evangelio que usted y yo debemos profesar, porque el tema central del Evangelio es el anuncio. Ese es el tema central del Evangelio. Es el anuncio, es decir, es la publicación, la difusión, la propagación de la redención y la salvación de Cristo que vino a través de la resurrección de Él. Amén. ¿Sí me está entendiendo? No nos podemos quedar callados entonces. Mientras un mundo se pierde en delitos y pecados. Mientras un mundo, segundo a segundo, lo crea o no, se va al infierno. Y las fauces del infierno toman vidas. Toman la vida de nuestros vecinos. Toman la vida de nuestros familiares. Toman la vida de los que nosotros conocemos. Personas que por alguna razón consideran que van a vivir muchos años aquí en la tierra y no atesoran para lo eterno. Y si nosotros no publicamos este mensaje de redención, este mensaje de salvación que se efectuó a través de la vida, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes? Muchas personas se van a perder. Muchas personas van a ir al infierno. Porque la muerte, escuche bien, no es el final de la existencia, como dicen muchas personas. Usted se muere y aquí se acaba todo. No es lo que dice la palabra de Dios. La muerte no es el final de la existencia, es un cambio de existencia. Y usted y yo determinamos dónde vamos a abrir nuestros ojos después que partamos de este mundo. Aquel hombre que estaba al lado de Jesús, ¿sabes? Mientras escuchaba los improperios del otro, terriblemente amargado y sin reconocer sus faltas, porque legítimamente era culpable, merecía estar en esa cruz. Jesús no. Él le dijo, ¿sabes? Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde hoy. Y muchos necesitan el perdón de Dios. Ser alcanzados por esa gracia de Dios. Por ese perdón que solamente puede hacer que nosotros venzamos al pecado y que la muerte eterna pierda poder en nuestras vidas. Solamente eso se logra a través de Jesucristo. Y Hebreos 2, 14, 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, se hizo hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, le quitó las llaves. Al que tenía el imperio de la muerte, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y vemos cómo Jesucristo, bendito sea el Señor, destruyó la atadura que Satanás tenía sobre nosotros. Amén. Por eso el Señor nos hace libre de toda atadura.
que el pecado tenía sobre nuestras vidas. Porque si hay algo que el diablo hace es atar las vidas. Si hay algo que el diablo hace es quedarse con todo lo que nos pertenece. Que el mismo Dios también nos ha dado a cada uno de nosotros. Y Juan 10:10 dice el Señor allí, mientras el enemigo viene a matar, a hurtar y a destruir, yo he venido para que tengan vida y para la tengan en abundancia. Amén. Entonces, si hay alguna obra del enemigo en nuestras vidas, si hay algún tipo de atadura en nuestras vidas, mis hermanos, recordemos lo que Jesucristo ha provisto para cada uno de nosotros. Amén. Él ha provisto libertad. Él ha provisto toda liberación de toda cadena de pecado en nuestras vidas. Solamente tenemos que venir delante de su presencia. Él lo ha provisto todo. Dios no quiere que nosotros sigamos en esclavitud. Una y otra vez atados a pecados, atados quizás a hábitos, atados a muchas cosas que no permite que nosotros podamos disfrutar la vida abundante que el Señor ha prometido, no solamente en una vida venidera, eternal, sino también aquí en la tierra. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie, por favor.